Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Tele Santo Domingo y en nuestra plataforma de Ojalá.do. Continúe por ahí, búsquenos por ahí, denos su like, el me gusta también, suscríbase a nuestra plataforma Tele Santo Domingo, suscríbase a Ojalá.do también. Y en días recientes vimos al Ministerio de Educación y al Ministro de Educación hablar de lo mala que anda la educación aquí. Estuvimos hablando de eso, pero los números son los más interesantes, porque resulta que del 2013 al 2023 van 10 años. 10 años de presupuesto de educación. Mire aquí la gráfica. 10 años, ahí está, de 2013 al 2023. Y tú lo pones ahí en la edición, Eric, como editor. Ese es el presupuesto de educación de los últimos 10 años. Si usted analiza ese presupuesto de educación y corta el 2019, 2020, que es el año de la pandemia, ese 2020, entonces usted se dará cuenta de que el 2021, 2022 y 2023 son los 3 presupuestos de educación que ha manejado el gobierno del presidente Abinader. 3 presupuestos de educación. Cortemos el 20, vamos a dejarlo así. Claro, fue un año traumático y bueno, sabemos, además compartido en la transición, etcétera. Esos 3 años le tocan a la administración del cambio y del 2013 al 2019 hay 7 años. En esos 7 años también le correspondió al presidente Danilo Medina y al PLD administrar 7 presupuestos con ya el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo dice la ley, que quien empezó a aplicar esa ley fue el presidente Medina y convirtió ese periodo en una verdadera revolución educativa. El promedio, oiga bien, en esos 7 años fue de 108.000 millones de pesos. Ese fue el presupuesto promedio, año por año. Promedio. Promedio. 108.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuál es el promedio de los últimos 3 años del gobierno del cambio? Bueno, el doble. 217.000 millones de pesos. Oiga bien, con un promedio de 108.000 millones de pesos anual, durante los primeros 7 años, es decir, 700.000 y pico de millones de pesos, promedio anual 108.000 millones. Con ese promedio anual se alfabetizó a más de 500.000 de dominicanos. Se construyeron centenares de escuelas, centenares, y se dejaron ahí para el nuevo gobierno otros centenares de escuelas en diferentes niveles, unos casi terminándose, otras ya por la mitad, otras por la 66% y otras menos todavía. Pero se le dejaron 600 o 700 escuelas para que las terminara el cambio. Y todo eso se hizo con 108.000 millones de pesos anual, que ese era el promedio. Se alfabetizaron, repito, más de 500.000, alrededor de 600.000 personas. Se construyeron más de 20.000 aulas, 22.000, 23.000 aulas, más de 20.000 aulas. Se construyeron decenas de estancias infantiles. Se instaló la jornada escolar de 8 horas por primera vez a nivel masivo en toda la escuela. Jornada escolar de 8 horas con desayuno, comida y merienda. Con esos 108.000
millones de pesos en promedio. Y además de todo eso, se instaló un programa de superación para maestros y maestras. Se les duplicó y en algunos casos se les triplicó el salario. Se les triplicó y conozco maestros y maestras a los cuales el salario se les cuadruplicó, se les multiplicó por 4. Todo eso se hizo con ese dinero, con 108 mil millones de pesos en promedio. Y todo lo que falta por decir. Ahora bien, ¿usted sabe cuál es el promedio de los 3 últimos años de gobierno del cambio? El promedio es el doble. Promedio de la inversión en educación es el doble. 217 mil millones de pesos. 108 aquellos, 7 años. 200 mil millones esto cada 3 años. Son 650 y tantos mil millones de pesos que ha manejado este gobierno. 653 mil millones de pesos. Pesos más, pesos menos. Que ha manejado este gobierno. El doble. En 3 años ha manejado casi el equivalente de lo que el doble de lo que manejó en 7 años el gobierno anterior. El doble de lo que manejó en 7 años el promedio de inversión anual. Y en esos 3 años lo que se ha hecho es desmontar el aparato educativo prácticamente, desmontarlo. Las escuelas no se han terminado, han inaugurado una escuelita aquí, una escuelita allí, y porque las comunidades han estado exigiéndolo. Si no, no inauguraban nada. Y ahora nos salen con un programa de alquiler de aulas. De alquiler de furgones que van a convertir en aulas cuando hay 600 escuelas paralizadas porque no les ha dado la gana de terminarlas. No les ha salido de los forros terminarlas. Y ahora nos salen con esta charlatanería de que van a inaugurar o a comenzar un programa de aulas móviles en furgones que van a ser, claro, puestos, ya usted sabe, muy bien, muy bonito, pero furgones al fin y al cabo, teniendo ahí las escuelas paralizadas. ¿A qué se debe eso? No hay uno no lo entiende, no lo entendemos, pero hay necesidad, ganas de opacar lo que se hizo antes. Y ahora nos salen con que han alfabetizado 300 gente. Con el doble de la inversión en educación, con el doble de la inversión de 7 años. En 3 años han manejado el doble de la inversión y han alfabetizado 300 personas, dijo Neney Cabrera, que era quien tenía a cargo eso, ahí en el programa, de proyectos especiales de la presidencia. 300 gente, oiga. Aquellos con la mitad alfabetizaron más de 500,000 de dominicanos y dominicanas y bajaron la tasa de analfabetismo en nuestro país, que estaba alrededor, en algunos lugares por el 20, el 14, estaba en promedio en alrededor del 13 al 14% y se bajó la tasa de analfabetismo en República Dominicana al 5.5%. Que no se declaró a República Dominicana libre de analfabetismo porque la UNESCO exige que sea el 5% o menos. Y el presidente Medina dijo, no llegamos al 5, teníamos que llegar al 5 o a menos. Pero bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió con la pandemia, con el cambio, y eso está así. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que saber qué es lo que ha pasado con la educación en la República Dominicana. Es que ha habido un gran fraude. El cambio ha sido un gran fraude, un fraude colosal, que ha manejado el doble de la inversión en educación y no ha hecho nada con eso. No ha hecho nada. El doble de lo que se manejó en 7 años. Lo han manejado en 3 años. Usted puede ver la gráfica, aquí se ve clarito, mire ahí la raya, cómo sube. Y ese dato lo aporta el mismo Ministerio de Educación,
Ese dato, esta gráfica la aporta el mismo Ministerio de Educación. Solamente en el último año, mire, 275,000 millones de pesos. Solamente en este último año, 275,000 millones de pesos. Que nos digan qué se hace con todo ese dinero, qué es lo que ha pasado en educación, que ha habido un fraude colosal y el pueblo dominicano tiene que saberlo, que el cambio ha sido un fraude colosal en la educación. Diga usted. Bueno, en principio yo quiero referirme, por razones obvias, a la celebración, le llaman a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y hacerlo, vaya, como muchos otros interesados. Me refiero a organizaciones estatales y no estatales, nacionales e internacionales. Y a la comunidad científica dominicana, así como a quienes desde el Ministerio de no solo de Medio Ambiente, sino de Educación, pues cargan con la responsabilidad de que esto que llamamos preservación del medio ambiente, en beneficio de nuestra población y del mundo, sea parte de una formación integral de los que hoy son estudiantes, mañana serán bachilleres o pasado serán profesionales universitarios, en fin, dominicanos que entran a un sistema educativo y salen hacia el mercado laboral con una formación crítica. Porque de lo que se trata es de eso, de hacer de nuestros niños y jóvenes profesionales, bachilleres o profesionales dotados de esta capacidad de estudio, de investigación y de criticidad frente a la conducta misma de la especie humana. No se puede celebrar ningún nada, día mundial o no, o nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de ese gasto al que usted hace referencia, estimado amigo, pues resulta ser que estamos muy lejos, muy lejos de lograr que quienes salen de nuestros centros escolares, ya no que sepan leer bien y entender lo que se lee, ya no que sepan lenguas o que estén dotados de destrezas para distintas áreas del conocimiento, sino con respecto al medio ambiente. No existe, ciertamente, en la comunidad educativa una visión propia, integral, de esta, con respecto a esto que llamamos medio ambiente y a la lucha de una parte importante de la humanidad que sí ha hecho ya conciencia del derrotero por donde nos conduce el capitalismo salvaje al que muchas veces se hace alusión, incluso desde las autoridades del Vaticano y de otras religiones. Porque en realidad, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De celebrar qué cosa? No podemos celebrar nada del medio ambiente. Y lo que tenemos es que, de alguna manera, llorar, porque con toda esa inversión, ni profesores ni estudiantes tienen claro el tema del medio ambiente y por qué es tan importante
en estos momentos de la humanidad el que se haga conciencia de eso. Y pongo ejemplos, los ejemplos están ahí, locales. En la prensa comercial del día de hoy, pues no es que recoja mucho con respecto a la celebración a la que me refiero, sino que destaca más una protesta muy bien organizadita, todo el mundo bien uniformadito, colores a propósitos, para oponerse a la creación de un relleno sanitario que serviría posteriormente o en un sitio como vertedero. Y esto naturalmente porque está cerca, creo que a una comunidad de por aquí, de Pedro Brán, de la Cuava, creo que le llaman, porque hay un río también que así se llama o se conoce. Y porque, bueno, están cerrados a banda. La pregunta inmediata es, ¿son necesarios los vertederos? ¿Existe alguna razón? ¿Existe algún lugar donde podamos poner todos los vertederos? ¿De qué? O de residuos, del consumo, de los que viven ahí. Es decir, vamos a llamarle Pedro Brán. Quizás ellos quieren que se le haga un vertedero en Bonao y que se cojan las tierras productivas de Bonao, las mejores, para que su basura vaya a parar a ese vertedero fuera de su territorio y que esos vertederos molesten a otros, les quiten capacidad productiva a otros territorios. Y entonces lo único que la nota no refleja es esa relación de ese tema de los vertederos con el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque en definitiva nadie se ocupa aquí. Comenzando por el ciudadano que todavía sigue tirando no solo vasos y cosas de foam, usando todo el plástico y botándolo por las ventanas de las guaguas, en carreteras, avenidas y calles de nuestra ciudad. Y aún existiendo no vertederos, no, existiendo zafacones, pues prefieren simple y sencillamente tirarlo para que otro lo recoja en el frente de otros. Y porque eso es una conducta social aprendida en la ignorancia. En la ignorancia. Pero resulta ser que todos mandan sus hijos a la escuela, que los niños dominicanos, niñas y niños dominicanos van a las escuelas, se invierte el dineral que se invierte y resulta ser que lo que sale de ahí no logra tener una visión propia, crítica del daño que se le está haciendo a su propia calidad de vida. Y entonces, ¿qué estamos formando? Estamos formando alfabetos funcionales que son incapaces. ¿Por qué son infuncionales? Bueno, porque no son capaces de lograr una comprensión crítica de los factores que inciden para que en sus propias comunidades haya una armonía entre lo que hacen los seres humanos, nosotros en particular, y el medio ambiente. Entonces no tenemos mucho que celebrar. Y no tenemos mucho que celebrar porque en definitiva, bondades y negatividades, el capital, el empresariado, si maneja la noción de responsabilidad social, lo hace como un cuento, lo hace como una manera hasta de evasión de impuestos si usted quiere, y como relaciones públicas, pero en realidad siguen haciendo todo lo necesario para que la historia del plástico, que es sin duda uno de los elementos de mayor peligrosidad en mares y en tierra, pues siga afectándonos por el resto de los siglos, por el resto del tiempo. Y
es una pena que nosotros sigamos invirtiendo dinero en un barril sin fondo. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.